La casa que nunca existió. Cuando decidimos mudarnos a las afueras de la ciudad, todo parecía un sueño hecho realidad. Mi esposa, Clara, y yo habíamos estado buscando un lugar tranquilo donde criar a nuestros hijos, Lucas y Sofía. La casa que encontramos era perfecta, un elegante bungalow de 2 pisos con un jardín que parecía sacado de una postal. Desde el momento en que cruzamos el umbral, sentí una extraña conexión con ese lugar. Era como si nos estuviera llamando. Los primeros días fueron de pura felicidad. Desempacamos cajas, decoramos las habitaciones y disfrutamos de largas tardes en el jardín, rodeados de árboles altos que susurraban secretos al viento. Sin embargo, a medida que pasaban los días, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Algo no estaba del todo bien. Fue durante una de nuestras caminatas por el vecindario que comenzamos a notar la peculiaridad de aquellos que vivían cerca. La mayoría de las casas estaban deshabitadas, y las pocas que tenían habitantes parecían estar siempre a medio hacer, como si sus dueños estuvieran a punto de marcharse. Una tarde, mientras Clara y yo nos dirigíamos a la tienda, nos encontramos con un anciano que vivía al final de la calle. Su mirada era penetrante y su voz, rasposa. Al saludarnos, su tono cambió abruptamente al mencionar nuestra nueva casa. Esa casa, lleva años vacía. Nadie ha vivido ahí desde que la construyeron, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y advertencia. Nos miramos, confundidos. ¿Acaso no habíamos estado viviendo allí durante semanas? Clara intentó reírse, pero yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche, mientras los niños dormían, decidí investigar. Busqué en línea y no encontré nada sobre la casa. Ni siquiera en los registros de propiedad. Era como si hubiera sido borrada de la existencia. Cada vez que intentaba profundizar, algo me detenía. Una sensación de que debía dejarlo todo como estaba. Sin embargo, la inquietud creció en mí. Había algo en esa casa que me llamaba, un secreto escondido en sus paredes. En un intento de despejar mis pensamientos, propuse a Clara que visitáramos la biblioteca local al día siguiente. Tal vez ahí encontraríamos pistas sobre la historia del lugar. La biblioteca era un edificio antiguo, lleno de libros polvorientos y un aire de misterio. Pasamos horas revisando archivos y periódicos antiguos, pero no había nada sobre nuestra casa. Fue entonces cuando el bibliotecario, un hombre de aspecto austero, se acercó a nosotros. ¿Buscan algo en particular?, preguntó, con un dejo de curiosidad. Le mencioné la casa y su historia. Su expresión cambió, y por un momento, parecía que conocía más de lo que decía. Hay historias que no siempre están escritas, musitó, antes de alejarnos. Su comentario me dejó perplejo. Volvimos a casa, y esa noche, mientras Clara preparaba la cena, escuché un ruido. Era un susurro, casi inaudible, pero lo sentí claro. Me acerqué a la ventana y vi una figura en el jardín. Era una sombra alargada, casi etérea, que se desvaneció al instante. ¿Viste eso?, le pregunté a Clara, intentando mantener la calma. ¿Qué cosa?, respondió, mirando a su alrededor. Nada. Era como si la casa estuviera jugando conmigo, haciéndome dudar de mis propios sentidos. Esa noche, no pude dormir. Los murmullos de la casa resonaban en mi mente, y cada sombra parecía cobrar vida. Con el pasar de los días, la situación se tornó cada vez más extraña. Los vecinos seguían evitando a nuestra familia, y cuando intentábamos socializar, siempre había una excusa para no acercarse. Una tarde, decidí confrontar a uno de ellos, un hombre de mediana edad que parecía más sorprendido que asustado. ¿Por qué no nos quieren hablar?, le pregunté sin rodeos. Su mirada se oscureció. «Porque no deberían estar aquí», dijo finalmente. «Esa casa no es lo que parece». Mis nervios estaban al límite. A medida que regresaba a casa, cada paso se sentía más pesado. Cuando entré, noté algo diferente. Un aire denso, como si la atmósfera estuviera cargada de secretos. Esa noche, decidí grabar mis pensamientos en una cinta de audio. Comencé a hablar sobre lo que había estado sucediendo, la sensación de que la casa nos estaba observando.
Mientras hablaba, escuché un leve susurro que provenía de la habitación de los niños. Al instante, me levanté y fui a ver qué ocurría. Lucas y Sofía estaban profundamente dormidos, pero en la mesita de noche, había una pequeña figura oscura que no reconocía. Era un muñeco de trapo, con ojos cosidos que parecían seguirme. Me sobresalté y lo dejé donde estaba, sintiendo que la casa se reía de mí. Con cada día que pasaba, la casa se volvía más inquietante. Una noche, mientras intentaba dormir, tuve una visión. Vi un grupo de personas de pie en el jardín, sus rostros distorsionados y sus ojos vacíos. Me miraban con desesperación, como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable. Desperté empapado en sudor, y la casa parecía susurrar mi nombre. Decidí que ya era suficiente. Necesitaba respuestas, y no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, volví a la biblioteca, decidido a descubrir la historia detrás de nuestra casa. Después de horas de búsqueda, encontré un viejo diario entre las páginas de un libro polvoriento. Era de un hombre que había vivido allí en el pasado. Sus entradas estaban llenas de angustia y desesperación, hablando de sombras que se movían y susurros en la noche. Una entrada llamó mi atención: la casa no es un hogar, sino una prisión. Aquellos que entran, nunca salen. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Estábamos atrapados en un lugar que nunca existió? Regresé a casa con el diario en la mano, sintiéndome cada vez más ansioso. Clara me miró, preocupada, y le conté todo. Su rostro palideció al escuchar sobre las sombras y los susurros. No podemos quedarnos aquí, dijo, su voz temblando. Los niños no pueden crecer en un lugar así. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuché el susurro de nuevo. Esta vez, era más fuerte, como si estuviera llamándome. Decidí enfrentar mis miedos. Me levanté y fui al jardín, el lugar donde había visto las sombras antes. Al salir, el aire estaba frío y la luna brillaba intensamente. Miré a mi alrededor y vi a las figuras de la visión, pero esta vez, estaban más claras. Eran personas, atrapadas en el tiempo, mirándome con ojos suplicantes. ¿Qué quieren de mí?, grité, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. Una de las figuras dio un paso adelante. Ayúdanos, susurró, su voz resonando en el aire. Esta casa nos ha atrapado durante años. Debes liberarnos. Desesperado, volví a entrar. Clara estaba despierta, y la preocupación en su rostro me hizo sentir más fuerte. Debemos encontrar una manera de salir de aquí, le dije, mostrándole el diario. ¿Y si no podemos?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Lo intentaremos, respondí, decidido. Nos sentamos juntos, leyendo las entradas del diario. Cada palabra parecía resonar en las paredes de la casa, como si estuvieran esperando a ser liberadas. La última entrada del diario hablaba de un ritual que debía realizarse en la luna llena. Esa noche, era el momento perfecto. Con una mezcla de miedo y determinación, preparamos todo lo necesario: velas, hierbas y el muñeco de trapo que había encontrado en la habitación de los niños. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, comenzamos el ritual. Las velas parpadeaban, y el aire se volvió denso. Las sombras comenzaron a moverse a nuestro alrededor, y los susurros se intensificaron. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, sintiendo que la casa estaba viva. Libéranos, resonó una voz profunda. Destruye lo que nos mantiene aquí. Comprendí que debía enfrentar mis miedos. Tomé el muñeco y lo sostuve en mis manos. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la casa temblaba. Clara me miraba, con miedo y esperanza. Esto es solo un objeto, dije, sintiendo una extraña conexión con el muñeco. No puede controlar nuestras vidas. Con un impulso, lo arrojé al fuego. Las llamas devoraron el trapo, y un grito resonó en el aire. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Cuando el fuego se extinguió, la casa quedó en silencio. Clara y yo nos miramos, y por primera vez en semanas, sentí que podíamos respirar.
Las sombras se habían ido, y el aire estaba despejado. ¿Lo hemos logrado?, preguntó Clara, su voz llena de incredulidad. Creo que sí, respondí, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Esa mañana, despertamos con una sensación de alivio. La casa ya no estaba cargada de secretos. Los vecinos nos saludaron con sonrisas genuinas, y por primera vez, parecían felices de vernos. Decidimos quedarnos en el lugar, pero con una nueva perspectiva. La casa que nunca existió había sido un espejismo, un lugar donde los miedos se habían manifestado. Ahora, era nuestro hogar. Con el tiempo, Lucas y Sofía crecieron felices, y cada rincón de la casa resonaba con risas y amor. Había aprendido que a veces, los lugares tienen historias que contar, y que enfrentar nuestros miedos es el primer paso hacia la libertad. Aún a veces, en las noches silenciosas, escucho un susurro en el viento. Pero en lugar de miedo, siento gratitud. La casa que nunca existió se convirtió en un símbolo de nuestra valentía. Y aunque sus sombras intentaron atraparnos, al final fuimos nosotros quienes las enfrentamos y las dejamos ir.